tiene dos principios fundamentales, que es la concatenación universal y el cambio incesante. Dijimos que en la concatenación universal es la que concibe al mundo como un todo organizado, que toda la realidad se encuentra interconectada, y el cambio incesante aquí, el investigador comprende que la realidad a investigar se encuentra también en transformación permanente. Entonces, una se encuentra interconectada y la otra está en transformación permanente. Entonces, en esto nos habíamos quedado. Entonces, aquí yo anoté la sección que es la H. Entonces, para continuar, podemos decir que en cada proceso social se encuentran conectados todos los aspectos que atañen a la realidad social histórica según esta metodología dialéctica. Existe una infinita red de relaciones entre un elemento concreto con el resto de la realidad social. Pero esas relaciones no son visibles para la percepción inmediata. Por ello, el investigador dialéctico tiene que dominar la teoría que le permita interpretar la realidad concreta que está observando y conectarla con la realidad total abstracta. O sea que la teoría concreta sería todo lo que ya está escrito sobre el tema, todo lo objetivo sobre el tema, porque la realidad concreta es lo objetivo, y también debe conectarla con esa realidad abstracta que sería lo subjetivo. Entonces, para comprender la realidad concreta, el investigador se ve obligado a dar rodeos teórico-metodológicos que permitan trascender lo aparente para conocer complejidades que lo transversalizan ante una realidad en constante movimiento. Cuando hablamos de complejidades que lo transversalizan, esto significa que es introducir un tema en la vida diaria para abordarlo posteriormente en una forma permanente. A eso se refiere lo transversalización o transversalizar. ¿Estará claro eso? ¿Está claro lo de transversalización? Sí, licenciada. Gracias. Bien. Sí. Muy bien. Entonces, aquí entonces el investigador no observa de forma pasiva. O sea, no es un observador que si le da la gana lo hace, sino que va a ir a ver primero si vale la pena, no vale la pena. O sea, no, al contrario, aquí debe de ser de una forma activa. O sea, la observación tiene que ser en una forma activa, no pasiva. O sea que su visión debe estar cargada de toda la teoría y conocimientos previos también. Y de ahí que la realidad concreta solo tiene sentido si el investigador es capaz de desarrollar procesos de abstracción que le permitan conectar lo concreto o específico que investiga con lo abstracto general del sistema. Entonces, para mí, aquí la información se construye. Y no solo en lo que hace a los datos concretos de corte más objetivo, sino a lo simbólico, o sea, lo subjetivo, las sensaciones y las percepciones. ¿A qué se refiere Miguel cuando dice que a la información se deconstruye? ¿Qué creen ustedes que significa deconstruye? ¿Alguien sabe? ¿Analizar una obra o algo, licenciada? Sí, podríamos decir también es deshacer analíticamente los elementos de un concepto o de una teoría. Entonces, lo que tenemos que hacer es como analizar cada uno de sus elementos. O sea, se deconstruye aquí la información para poder analizar todo, donde se hacen estos datos concretos. Entonces, aquí se trata de una investigación preponderantemente cualitativa.
sin descartar aspectos cuantitativos que también dan luz a este proceso de delimitación analítica. Perdón. Para que quede claro la dialéctica, esta es la dialéctica de Hegel. Aquí les encontré un ejemplo para que lo vean. Solo voy a dar accesos que todavía me están pidiendo. Bien. Aquí está un ejemplo de la dialéctica de Hegel. Para él tiene como conceptos básicos la antítesis, la tesis y la síntesis. Entonces, para Hegel dice que la antítesis es así la negación de la tesis, negación absolutamente necesaria y que va implícita en la tesis misma. La antítesis en el ejemplo es la negación de la ley penal. Esa sería la antítesis del ejemplo que se va a ver ahorita. Pero la oposición o contradicción entre la tesis y la antítesis se verá superada por la síntesis. La conciliación tiene dos aspectos. Por un lado, los dos contrarios, que sería tesis y antítesis, quedan suprimidos, y por otro, la síntesis conserva los aspectos positivos de ambos, o sea que la síntesis va a conservar todo lo positivo tanto de la tesis como la antítesis. Entonces, en el ejemplo, la síntesis de los dos contrarios, que en este caso sería la ley y el delito, está en la pena impuesta a un delincuente. Lo positivo de la tesis es el derecho que se establece, o sea, el derecho que tiene el delincuente, digamos. Y lo positivo de la antítesis, que era una voluntad libre del delincuente. O sea que aquí, si no fuera libre, el delincuente no podría ser castigado. Entonces aquí se mantiene en la síntesis, en la pena, ya que para Hegel el delincuente tiene el derecho a que se le castigue para así recuperar su dignidad de persona y por lo tanto ser libre. Entonces ese es un ejemplo de antítesis y tesis y aplicado al derecho. Entonces podemos también decir que ¿por qué concepción metodológica dialéctica? Concepción sobre el contexto de la práctica concibe que la realidad es una totalidad íntimamente relacionada, es dinámica y contradictoria, es decir, que existe como unidad contradictoria que está en permanente movimiento, que fue lo que ya vimos en la metodología dialéctica. Y la dialéctica, porque esta realidad dinámica y contradictoria se denomina dialéctica. La metodología, porque para comprender esta realidad tan cambiante es necesario un método coherente con su forma de ser, el método dialéctico. Entonces, con esto terminaríamos lo relacionado a la metodología dialéctica, pero también dentro de esto está relacionado, porque todo esto está concatenado, los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Solo voy a... Estos métodos para establecer la relación causal de los fenómenos se forman en el proceso de la actividad práctica del ser humano. Podríamos decir que son métodos naturales, universales, se emplean tanto en la ciencia como en la vida cotidiana y son métodos simples para establecer esa relación conocidos por la lógica. Y se conocen como métodos de concordancia, diferencias, variaciones concomitantes y residuos, aunque para algunos autores o investigadores también los conocen como los métodos de Stuart Mill, ya que Stuart Mill indica que estos métodos son procedimientos del método inductivo. Eso los vamos a ver más adelante, ya que para poder entenderlos de una mejor forma tenemos primero que saber algunos conceptos básicos, como son relación causal, fenómeno, causa, efecto, mezcla de acciones o con causalidad, con causa, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes. Todo esto debemos de conocerlo antes para poder entender mucho más fácil estos métodos que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de con causa para acá, para relación causal, todo esto son fenómenos naturales y sociales.
Pero cuando hablamos de motivo y condiciones o fenómenos condicionantes, aquí es cuando ya interviene el ser humano. Más adelante vamos a ver un ejemplo de causa, efecto, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes, para que quede claro por qué está incluido esto del motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes. Entonces, la relación causal es la que existe entre causa y efecto. Y dicha relación es el hecho de que todo fenómeno de la naturaleza y la sociedad es provocado necesariamente por algún otro fenómeno o fenómenos. Y fenómeno es un sistema de elementos o rasgos que se caracterizan por ser singulares, externos, causales, cambiantes, los menos importantes y determinados. No sé si ustedes se recuerdan en el semestre anterior cuando vimos el proceso de conocimiento en la etapa empírica o cotidiana. Vimos de que en esa etapa todo lo que observamos por medio de los órganos de los sentidos es solamente lo fenoménico, o sea, lo externo del fenómeno. Nunca vamos a poder llegar a lo interno, o sea, a su esencia. A la esencia del fenómeno vamos a llegar cuando ya se haga un examen utilizando tanto el método, perdón, utilizando este proceso de conocimiento, que sería iniciando con la etapa empírica o práctica, la teórica y la práctica. La etapa empírica, la etapa teórica y la práctica. Entonces ahí es cuando ya podemos llegar a la esencia del fenómeno. Pero mientras estamos en la etapa empírica, siempre, el fenómeno siempre vamos a conocer solamente lo externo de él. Y la causa, pues, es un fenómeno o conjunto de fenómenos que preceden a otro y le dan origen. Efecto al fenómeno que sigue a otro y si es originado por él. O sea que en pocas palabras que la causa es la que provoca el efecto. Recuérdense que la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente, porque siempre va a, de la causa siempre va a estar el efecto unido, o sea que no puede estar separados estos dos conceptos, siempre están en unidad. Entonces, el conocimiento de las causas también permite explicar científicamente los fenómenos de la realidad, saber cuáles son las leyes que nos rigen y proveer gracias a ello cuándo van a producirse. Podríamos decir entonces que estudiadas las causas podemos evitar que se produzcan fenómenos no deseables y provocar otros útiles al ser humano, pero no siempre, dependiendo en qué se puede hacer. Por ejemplo, si es una enfermedad, entonces sí se puede estudiar las causas y ahí podemos evitar que se produzcan fenómenos no deseables, ¿verdad? O sea que puede ser una enfermedad grave, pero si nosotros encontramos la causa que la provoca, se puede evitar que se llegue a esa enfermedad grave. Entonces, esta relación causal tiene carácter de universalidad. Es propia de todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, sin excepción. Ni en la naturaleza ni en la sociedad existen fenómenos que no se deban a una causa determinada. Nada ocurre sin causa. Todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad se encuentran determinados, es decir, casualmente condicionados por la causa y el efecto. Entonces, esta relación causal es necesaria cuando se dan la causa y las condiciones necesarias para su manifestación. Se produce necesariamente el efecto. Causa y efecto son inseparables, existen solo en unidad. Esta relación causal tiene la propiedad de ser determinada y unívoca. ¿Alguien sabe qué significa unívoca? No, Alexa. Es algo que tiene la misma interpretación. Podríamos decir que es un adjetivo que permite calificar a lo que se presenta con igual valor. También podría ser una comprensión idéntica si se trata de un concepto, por ejemplo, del nombre animal. Este concepto pues es atribuido a un perro, a un gato, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere que tiene una relación causal y tiene la propiedad de ser determinada y unívoca, o sea que se le da la misma interpretación. No sé si queda claro eso. Ya, licenciada, gracias.
Bien, entonces una determinada causa produce un efecto completamente determinado. Causas iguales en idénticas condiciones producen los mismos efectos. La relación causal consiste en una vinculación genética entre la causa y el efecto, que se da cuando existen las condiciones necesarias y suficientes. La determinación de la univocidad de la relación de causa a efecto constituye una de las leyes más importantes del mundo. En la naturaleza y en la sociedad, las causas y las condiciones de muchos fenómenos o permanecen aproximadamente constantes o se repiten periódicamente. Entonces, el estudio de las causas generales de tales fenómenos permiten al conocimiento de la ley que rige su reiteración. Esto a su vez nos pone en condiciones de prever cuándo van a producirse tales fenómenos y dirigirlos. Si las condiciones en que se manifiestan son una causa, si las condiciones en las que se manifiesta una causa son distintas, serán también diferentes sus efectos. O sea que si hay diferentes causas, también van a ser los efectos distintos o diferentes. La causa y el efecto se suceden en el tiempo, como les decía, es decir, que la causa precede siempre al efecto y de la secuencia en el tiempo entre causa y efecto se desprende que es necesario buscar la causa de todo fenómeno entre los fenómenos que la preceden. Un fenómeno que se produzca después de otro fenómeno dado no puede ser su causa. La sucesión en el tiempo de la causa y el efecto constituye uno de los caracteres más importantes de esta relación causal, pero no es lo único. Me voy a regresar acá donde dice que un fenómeno que se produzca después de otro fenómeno dado no puede ser su causa. Entonces va a depender de cuál sea el fenómeno o cuál sea la causa que esté provocando ese fenómeno. Por eso es que dice que un fenómeno que se produzca después de otro fenómeno dado no puede ser su causa, no siempre va a ser la causa por la cual se producen esos fenómenos en conjunto. Entonces, les decía que de ahí que si observamos el cambio sucesivo en dos fenómenos, no podemos llegar a la conclusión de que existe entre de ellos una relación de causalidad debido a ese único carácter. Un fenómeno puede preceder siempre a otro sin que exista entre ellos relación de causalidad. La primavera, por ejemplo, precede siempre al verano, pero no es su causa. Recuérdense que estas son estaciones del año. Entonces, la descripción no basta para la explicación científica de los fenómenos del mundo, para la actividad intencional del hombre. Por ejemplo, la descripción de una enfermedad no es suficiente para poder decir por qué aparece y cómo debe curarse, en qué casos puede producirse y de qué manera puede evitarse. Para explicar el origen de una enfermedad y luchar eficazmente contra ella, es necesario saber cuáles son las causas que la provocaron. Solo el conocimiento de la relación causal proporciona una explicación de los fenómenos auténticamente científica. Si nosotros nos ponemos a pensar ahorita en lo que estamos pasando con este virus del COVID, todavía no se ha determinado exactamente qué fue lo que lo provocó, o sea, cuál es la causa que lo provocó inicialmente el virus. Sabemos que el virus, que es la causa, provoca varios efectos que son las enfermedades y que a todos les da diferente, pero en realidad las causas que provocaron el virus en sí, creo que todavía no se saben, porque si se supieran, ya se hubiera ya estuviera una vacuna que ayudaría para evitar el contagio, pero en la actualidad ninguna vacuna es 100%, eh, evita 100% la enfermedad, como ustedes ya se pudieron dar cuenta y con todo lo que ustedes han leído. No sé si me explico este ejemplo, que pueden ser varias causas y también a la vez varios efectos. Sí, Ujú. Porque recuérdense que los efectos son diferentes en cada persona, por eso es que ahí hay varios efectos y puede ser también una sola causa que sería contagiarse del virus.
Bien, entonces el materialismo parte del principio de que la relación causal existe objetivamente. Esto significa que la relación causal es inherente a los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad y que existe independientemente de nuestra conciencia. Lo mismo que los propios fenómenos. Al entrar en conocimiento del mundo, ponemos de manifiesto la relación causal existente entre la naturaleza y la reflejamos en nuestros conceptos tal cual existen en nuestra propia realidad. Entonces, esta causa y el efecto, lo mismo que todos los fenómenos, no están aislados, no se encuentran separados unos de otros, sino que están en relación y dependencia mutuas. Junto con la multiplicidad de causas, existen naturalmente casos en que un fenómeno es provocado exclusivamente por una sola causa. Por ejemplo, los eclipses de sol o de luna, la sucesión del día y la noche, las estaciones del año, etcétera, etcétera. Proceden de una misma causa que es específica de cada uno de estos fenómenos. Entonces, determinar la causa de un fenómeno cuando exista una multiplicidad de causas es más difícil que cuando el fenómeno es originado solo por una causa. Cuando las causas son múltiples, hay que establecer cada vez cuál de las causas posibles ha dado origen al fenómeno y eso complica el problema. Voy a dar acceso. Ya está terminando la clase y hasta ahorita se están conectando. Bien, entonces la determinación de la relación causal aparece sumamente complicada por la mezcla de acciones. Y esto ocurre cuando un fenómeno investigado constituye el resultado de la acción conjunta de dos causas. Para eso se le llama mezcla de acciones, y o sea que en estos casos la causa general es compleja, también es complejo el efecto y la suma de los efectos proporciona el fenómeno que se estudia. Entonces, la suma de los efectos de varias causas que actúan conjuntamente en un fenómeno resultante general es lo que se conoce o se denomina como mezcla de acciones o concausalidad. Y la concausa es la causa que en unión de otra produce un efecto. O sea que en este caso serían dos causas, porque dice concausa es la causa que en unión de otra produce un efecto. Entonces la unión de dos causas produciría un efecto, a eso es lo que se le denomina concausa. ¿Está claro? Sí, licenciada. Y el motivo entonces es todo aquello que hace operar a la causa de una manera inmediata, pero no constituye la causa de la causa. Por lo tanto, no existe fenómeno natural que conlleve un motivo. ¿Quieren preguntar algo? No. Compañero, Seguro se le activó el audio, compañero. Muy bien, Silvestre, se te activó tu audio. Ahí ya se lo apagué. No podemos continuar. Bien, entonces les decía que el motivo es todo aquello que hace operar a la causa de manera inmediata, pero no constituye la causa de la causa. Por lo tanto, no existe fenómeno natural que conlleve un motivo. Entonces, siempre va a haber un fenómeno que conlleve un motivo cuando interviene el ser humano. Igual que se necesitan las condiciones o fenómenos condicionantes. Estos son los fenómenos indispensables, necesarios para que la causa opere, pero son fenómenos que por sí solos no producen el efecto de la causa dada. Entonces deben de ir unidos causa, efecto, motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes. Explicar un fenómeno natural o social significa buscar todas las posibles causas y sus respectivas consecuencias. Un estudio que pretenda establecer la relación causal entre suele ser complejo, dado que cualquier científico sabe que nunca un fenómeno es producido por causas únicas o sencillas de argumentar. Esta clase de investigación busca explicar el por qué ocurre o existe un fenómeno o las condiciones en las que se manifiesta.
En sentido estricto, estos estudios obedecen más a una perspectiva cualitativa, ya que muchas de las interrogantes que se plantean escapan de la posibilidad de ser cuantificadas o convertidas en estadísticas. Si ustedes ven en la página 66 hay un ejemplo que dice, imaginémonos un estudio acerca de cómo elige su carrera universitaria un estudiante. Para dar respuesta a esa interrogante es necesario dejar las variables abiertas, ya que existe infinidad de posibles causas. El estudio debe indagar con muchos temas para no realizar conclusiones apresuradas o poco fundamentadas. Porque me imagino que, por ejemplo, ustedes cuando eligieron estudiar Derecho no tuvieron una sola causa, fueron varias las causas que los motivaron a estudiar Derecho. ¿O no es así? Así es, licenciada. Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo de causa, efecto, motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes. Vamos a pensar en el vuelo de un avión. La causa acá sería la energía para que funcione el avión. El efecto es el vuelo propio del avión. El motivo es llevar personas, alimentos, etcétera, de un lugar a otro. Y las condiciones o fenómenos condicionantes es una pista adecuada, el factor tiempo, las condiciones del avión, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo donde les decía que aquí ya interviene el ser humano, pero para ello debe haber causa, efecto, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes. ¿Está claro? Sí, licenciada. Entonces, estos tipos de investigación en la práctica pueden combinarse siempre en función de los objetivos propuestos. Y como les decía, las reglas de investigación experimental que fueron divididas en estos 4 métodos que según Stuart Mill son procedimientos del método inductivo o métodos basados en la inducción, son los que yo les mencioné anteriormente que estamos con el método de concordancias o semejanzas. Este método es un método de observación. Es uno de los que tiene mayor aplicación en la lógica tradicional, ya que dice esta lógica o es una frase latina también que dice posita causa punitur effectus. Eso significa que puesta la causa se pone el efecto. Aquí el investigador debe buscar la causa de un hecho y encuentra su presencia en varios casos totalmente diferentes, que tienen circunstancias comunes. En consecuencia, es posible que tal hecho que se repite en todas las circunstancias sea la causa buscada. Por ejemplo, si observamos en un grupo de estudiantes una circunstancia común, ninguno de ellos ha estudiado lo suficiente para resolver el examen, pues las respuestas no son las correctas. La causa es la falta de estudio. O sea que puesta la causa, aparece el efecto. La causa, la falta de estudio y el efecto es malas notas. La concordancia entonces consiste en un elemento común que sería la falta de estudio. Otro ejemplo podría ser si nos interesa conocer la causa o causas del bajo nivel de aprovechamiento en clase, hacemos 2 grupos de trabajo. Solo voy a dar accesos, que no sé por qué a estas horas todavía me están pidiendo accesos. Ahorita ya debería haber terminado la clase, la última que ya interrumpo para dar accesos porque ya es demasiado tarde. Entonces, podemos hacer 2 grupos de trabajo para ver aquí también o determinar este método de concordancias o semejanzas. En el grupo 1 dice que realizan las lecturas, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases, hay motivación por parte del profesor. En el grupo 2 disponen de material didáctico, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases, el profesor utiliza técnicas didácticas. ¿Cuál sería ahí la causa del bajo nivel de aprovechamiento de los 2 grupos de estudio? Porque disponen de material didáctico. ¿Cuál sería entonces la A o
¿O cuál sería? Porque recuérdense que dice que tenemos que encontrar la causa del bajo nivel de aprovechamiento. Entonces hacemos estos dos grupos de estudio. ¿Cuál cree usted que es la causa del bajo nivel de aprovechamiento en estos dos grupos que se analizaron? ¿Sería la B, licenciada? Sería la B, correcto. Sería la B. Dice, ajá, sí, dice, obsérvese que en ambos grupos se presenta el factor B. No se conectan en forma virtual puntualmente a clases, por lo que puede señalarse entonces que ese factor es la causa del bajo nivel de aprovechamiento en clases. O sea que si se modifica el bajo nivel de aprovechamiento en clases, también se modifica el efecto, ¿verdad?, de ambos grupos. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Aquí yo siempre les encuentro ahí algunas cosas también relacionadas con esto para que vean que sí se relaciona. Dice que el método de concordancias consiste en estudiar casos diferentes para comprobar en qué concuerdan, en comparar fenómenos que, aunque se dan diversas circunstancias, presentan una conformidad entre ellos. Si se dan cuenta en el ejemplo, había una conformidad que aparecía en ambos grupos. Entonces, de acuerdo con la lógica tradicional, si se da la causa, se produce el efecto. El principio a que se sujeta este método establece si dos o más casos del fenómeno que se investiga solo tienen una circunstancia en común, pero esta concuerda es la causa o el efecto del fenómeno estudiado. Luego tenemos el método de diferencias. Este es un método experimental, al contrario del anterior, que era un método de observación. En este método de diferencias también la lógica tradicional afirma que sublata causa tuliture effectus, que es una frase en latín que significa quitada la causa se quita el efecto. Esto significa que un hecho cuyo fenómeno se presenta y otro en que no se presenta tienen todas las circunstancias comunes menos una, presentándose esta solamente en el primer caso. La circunstancia única a la que se diferencian los dos casos es el efecto de la causa que se conoce o la causa del fenómeno. Por ejemplo, una enfermedad se presenta en varias personas que no tienen entre sí más que una nota en común. Entonces se presume que tal nota es la causa buscada. Ello puede comprobarse cuando al quitar tal elemento desaparece la enfermedad. Por ejemplo, otro ejemplo, si un grupo de estudiantes están distraídos, será la causa de la falta de aprovechamiento en clases. Veamos siempre los estudios de los dos grupos. Si se dan cuenta, se parecen las actividades. Dice que el primer grupo realizan las lecturas, el número 1 realizan las lecturas, luego se conectan en forma virtual puntualmente a clases y el profesor motiva a los estudiantes. El grupo 2 también hace lo mismo, realizan las lecturas, se conectan en forma virtual puntualmente a clases, el profesor motiva a los estudiantes. ¿Cuál será la diferencia acá que afecta para el bajo aprovechamiento de las clases o el bajo nivel de aprovechamiento en clases? Grupo 1, con la B, que no se Con la B también, ajá, o sea que si se dan cuenta, todas las circunstancias son iguales. El primer grupo realiza las lecturas, también el segundo realiza las lecturas, el primero no se conecta en clases, el segundo sí se conecta en clases, el primero el profesor motiva a los estudiantes, el segundo el profesor también motiva a los estudiantes. El único diferente es en el grupo 1 que no se conectan en forma virtual a clases. Entonces podemos decir que este es el motivo del bajo nivel de aprovechamiento en clases. O sea que esa es la causa, el no conectarse en forma virtual puntualmente a clases. Entonces el efecto es, ¿cómo se llama? No se conecta, la causa sería no se conectan puntualmente en clases, el efecto sería la falta de aprovechamiento en clases. ¿Me explico? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Aquí también podemos decir en los métodos de diferencia, dice si una circunstancia entre varias
igual es la que distingue al resto de los casos y el fenómeno se da diferente, en ese caso entonces dicha circunstancia es la causa del fenómeno, que sería lo que se da diferente entre los dos grupos. Luego tenemos el método de variaciones concomitantes, que también es un método experimental. Y según la lógica, dice que variatur causa, variatur efectos, que al traducirlo significa que variar la causa se varía el efecto. Este registra diferencias encontradas en la evolución de un fenómeno que concuerda con diferencias en la evolución de otros fenómenos, lo que significa que al tratar de encontrar la causa de un fenómeno para saber si algún elemento es la causa del hecho, se varía este elemento y en tal sentido se observa en forma concomitante que a tal variación de la causa produce también una variación o modificación en el efecto. Se presume entonces que tal elemento es la causa buscada. Los psicólogos conductuales recurren constantemente a los animales de laboratorio cuya conducta es mucho más sencilla que la humana y por eso es más fácil estudiar. El factor experimental que se utiliza en este método haciendo variar la causa se conoce como la variable independiente y lo que va variando recibe el nombre de variable dependiente, o sea que sería causa y efecto, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser un fenómeno que se observa a diario en clases. Un grupo de alumnos se conecta esporádicamente a clases, entonces la asimilación del conocimiento que obtiene es muy escasa. Por el contrario, si su conexión es constante o diaria, se puede observar que la asimilación es mejor. Esto significa que variando la asistencia a clases, también varía la comprensión. Entonces, por eso se llama el método de variaciones concomitantes. Lo que hay que hacer es variar lo que uno está haciendo mal para que el resultado sea también diferente. O sea que ahí varían las dos cosas, tanto causa como efecto. Dice también consiste en observar las variaciones del fenómeno y descubrir qué otro fenómeno varía de una manera concomitante. Si se encuentra, ese puede ser la causa del fenómeno estudiado. Y de último tenemos el método de residuos. Este es un método tanto de observación como de experimentación, o sea, se utiliza en las dos formas. Es un método que consiste en analizar un residuo excedente de un compuesto del cual se han separado previamente los elementos conocidos. Esto significa ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. Este método puesto en práctica ha permitido descubrir elementos nuevos desconocidos hasta entonces debido a que se escondían, por así decirlo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del método analítico decimos de que en este método se descompone un todo en sus partes, en sus componentes, para estudiar cada una por separado? Pero vamos a suponer que en esa desintegración de ese todo dejamos un residuo que no analizamos. Pero al utilizar la síntesis, ya que con la síntesis es recomponer nuevamente ese todo, o sea, unirlo, entonces al hacerlo siempre hay que seguir con el análisis que se hizo inicialmente. O sea, no es solamente de unir las piezas del ajedrez, sino que también es ir analizando cada una de ellas. Entonces ahí es donde se puede encontrar ese residuo que no se analizó con el análisis y es donde estaba lo esencial que se estaba buscando del fenómeno. Por eso se le llama residuo, que es algo que uno lo deja como que no es importante y ahí es donde está la esencia. Un ejemplo de esto es el descubrimiento de la penicilina que fue realizado por el doctor Alejandro Fleming. Él, por medio de su experiencia, por la observación y experimentación, se dio cuenta en unas naranjas que tenían moho y otras que no tenían. Entonces, las que tenían moho no tenían nada, al abrirlas pues no tenían nada adentro más que el jugo natural, ¿verdad? Y las que no tenían pues tenían algunas esporas que no eran comestibles, como por ejemplo algunos gusanos, etcétera, etcétera. Entonces al ponerse a analizar y al separar
ese moho o esas esporas de moho de las naranjas, ahí fue donde él descubrió, podríamos decir, la materia prima para la penicilina. Entonces, este método ha ayudado a realizar grandes descubrimientos. Podemos decir entonces que consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son ya conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. Entonces, aquí es lo mismo, se van eliminando circunstancias y la que queda al final se queda como la causa del fenómeno. Entonces, aquí con esto terminamos el contenido de esta unidad. No sé si hay dudas. No, licenciada, muy amable, gracias. Bueno, espero que el día del examen tampoco hayan dudas para que todos saquen 30 sobre 30. Eso sería lo... Licenciada, Sí, dígame, Jacqueline. hasta ahorita donde llegamos, viene El examen. el examen, ¿verdad? Así es, ajá. Sí. Sí, Ok. Muchas gracias. para servirle. Entonces, este es el contenido del examen. Como les mencioné, todavía no se sabe qué plataforma vamos a utilizar. Siempre ustedes estén pendientes de revisar Moodle, si no, siempre yo les voy a avisar. En cuanto tenga noticias, yo les aviso. Yo creo que a más tardar sería el lunes para mandarles, si es por Classroom, pues mandarles el código de acceso. Ahora, si es por Moodle, no tengo que mandarles nada, solo avisarles que es por Moodle. Muy bien, licenciada, gracias. Para servirles, así que les deseo suerte, ojalá todos saquen una excelente nota y aprovechen el lunes para estudiar, para repasar sería, porque se supone que ya estudiaron, así que el lunes solo es repasar para ya el examen del martes. Muchas gracias, Liz. Que pase buena Gracias, licenciada. Bueno, servirles. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Manuel. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Gracias igualmente, Buenas Raúl. noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Sofi. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Melvin. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Suseli. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Baker. Feliz noche, licenciada. Disculpe, fíjese que se me desconectó ya de último. No escuché hasta qué página venía el examen. Disculpe, licenciada. Donde termina la unidad que vimos ahorita, creo que es páginas, incluyendo el laboratorio, página 70. Página 70. Va, ok, Ajá. Licenciada. Muy amable. Le agradezco bastante. Oye, muy amable. Feliz noche, se cuida. Gracias. Feliz noche, igualmente. Gracias. Feliz noche, licenciada. Dios les bendiga. Igualmente, Carmen. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, María Virginia. Licenciada, perdone, fíjese que tengo una pequeña duda. Es sobre la retrasada del semestre pasado. Ajá. Yo recibí la clase con su persona, solo que sí realicé el examen en la fecha indicada, pero ahora que comencé a revisar sobre las notas finales, pues no me aparece mi nota, entonces no sé si tendría que revisar en alguna otra página o cómo puedo revisar mi nota. Pues mire, ¿de qué sección se examinó? El problema es que tuvo un montón de días para preguntarme. Yo ahorita ya mandé las notas a procesamiento de datos y ya no podría agregar. Podría revisarle, pero para ver qué fue lo que pasó. Pero, ¿cuál es María Virginia? Es su nombre, ¿verdad? Así es, en la sección J, igual de la jornada nocturna. Vamos a ver. Tengo aquí el listado. Porque si hay varios no me aparecieron. Me imagino que como era una plataforma nueva, algo han de haber hecho que no lo enviaron o lo enviaron después de la hora. Entonces, cuando lo mandan después de la hora, ahí sí ya no lo acepta la plataforma. Licenciada, y si no aparece la nota, pues habría que volver a hacer el examen. Sí, habría que volver a hacer el examen. Ajá. Ahorita estoy viendo de todos modos, porque aquí casualmente tengo el listado.
La estoy buscando mejor por nombre porque a veces María Virginia de la Pérez, dice Martínez. ¿Por qué puso así de la Pérez? Así es. No, es María Virginia de la Esperanza. Ah, es que aquí dice María Virginia de la Pérez Martínez. Fíjese que aparentemente usted pagó en la J, ¿no? Es correcto. Vaya, pero no aparece su nombre en el listado. Ya vio que no aparece su nombre. Sí, eso era lo que estaba viendo. Ajá, entonces lo que pudo haber pasado es que no pagó a tiempo el derecho a la retrasada. Bueno, eso quiere decir que igual tengo que repetir el examen, Sí, ¿verdad? ajá, sí, igual. Sacó 16, no sé cuánto necesitaba. 12 nada más. Ah, entonces sí la ganó, pero de plano no pagó en fecha el examen, lástima. Y ahí sí yo no puedo hacer nada porque si no está en el listado no se pueden agregar porque no tengo la opción de hacerlo. Ujú. ¿Pagó tarde o qué pasó? Sí, pagué tarde. Sí, pues sí, es que hay que pagar antes del examen porque automáticamente se genera el listado y de eso es el que nos mandan a nosotros para que ahí pongamos nosotros las notas. Ya. Bueno, entonces voy a repetir el examen. Bueno, lo siento y solo que trate de pagarlo lo antes posible para evitar que le pueda pasar otra vez esto. Sí, tiene razón. Muchas gracias por su apoyo, licenciada. Vaya, María Virginia. Por nada. Que tenga feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Ay, ya no la encuentro. Ay, Eunice, mi tocaya, no le miraba el nombre. Que descanse. Gracias, igual, Lick. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Andrea. Que descanse. Igualmente.